Bienvenido a No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Y hoy estamos aquí para conversar sobre uno de los libros más importantes que tiene la historia de la magia, que es La buena magia de Darwin Ortiz, Strong Magic en inglés. Este libro, en mi caso puntual, fue uno de los primeros libros que leí hace más de 15 o 20 años, ya no me acuerdo. 20 años. Sí, Yo no sí me acuerdo, 22 años. 23. Hace mucho tiempo y me nutrió de la gran parte de toda la magia que hago hasta el día de hoy. Cuando lo releí para este podcast, me di cuenta que ya tengo todo eso incorporado, en mi caso puntual. Darwin Ortiz es un mago de Estados Unidos que tiene 2 libros escritos de teoría mágica. Después tiene más libros de efectos de magia, como Card Shark, At the Card Table, si no me acuerdo mal. Sí, Anotate Eternace, tiene muchos libros y muy buenos todos, y todos con gran poder de análisis, muy buenas versiones de magia, técnicamente te enseñan la perfección de la técnica. Son libros indispensables para el cartomago, todo el mundo debe leerlos. No solo para el cartomago, sino para el mago en general, porque si bien el libro este del que vamos a conversar hoy, La buena magia, el subtítulo es Presentación para el mago de cerca, Sí. pero todos los conceptos que están en el libro se aplican para magia de salón, para la magia de escena también. Sin lugar a dudas. Por lo tanto, él tiene 2 grandes libros sobre teoría mágica. El primero es La buena magia, el segundo es Diseñando milagros, Designing Miracles. Los 2 están excelentes. Quizás en un futuro hagamos un podcast de Diseñando milagros, pero hoy vamos a conversar sobre La buena magia, que es lo que nos... Lo que pasa que, claro, un libro trata de cómo crear y cómo diseñar milagros, efectos de magia. Exacto. Fuertes, y el otro habla más de la presentación, cómo presentar y cómo hacer que tu magia, la magia que ya haces, se vuelva strong, ¿no? Fuerte, memorable, vivida, emocionante, vamos a decir. Exacto. Así que vamos a empezar a conversar con algunos puntos que son un montón. Como siempre, no sabemos si nos dará el tiempo para hablar de todos estos puntos en el día de hoy. Sabemos, no nos va a dar el tiempo. Ya les contaste el final, entonces no nos va a dar el tiempo. Muy difícil. Por lo tanto, seguramente haya una parte 2 de este podcast y quizás una parte 3, porque este libro tiene mucha tela para cortar y mucho de donde aprender. No, claramente, bueno, si vemos el índice, vemos que está dividido en 4 partes, y vamos a ir abordando las diferentes partes y las diferentes componentes de cada parte, para que todos podamos discutir, ver qué pensamos, cuando lo leemos, qué nos genera. Los libros de teoría no son para seguir obviamente dogmáticamente, sino más bien para ver qué nos genera a nosotros y a ustedes que están ahí. Las 4 partes son el efecto, que bueno, considerado como la madre de todo. Exactamente. El efecto, luego viene personaje. el personaje o la persona, y luego viene el acto, el número, acto. Y finalmente el público, ¿no? Y hoy vamos a centrarnos un poquito en la primera parte del efecto. En ¿no? el efecto. ¿Qué podemos decir de eso, no? Vamos a empezar con el primer concepto que extrajimos del libro. Como te cuento siempre, estos puntos los extrajimos nosotros y son los puntos que nos parecieron más importantes a nosotros, a Manuel y a Nahuel. Por lo tanto, el primer punto del que te quiero compartir hoy es la claridad. Darwin Ortiz habla de la claridad, el buscar la claridad en los efectos de magia. ¿Qué significa la claridad exactamente? El concepto central sería de que tu efecto de magia sea lo más claro posible. ¿Qué significa esto? Que si vos vas a adivinar una palabra, que busques la forma de que sea todo esto lo más claro. No que la persona tenga 1000 palabras, extraiga 10, de esas 10 saque 5 y que otro espectador piense en 3 palabras y de esas 3 luego se extraiga una. Es tan complejo el proceso que el efecto de magia no queda claro después y la claridad se pierde. Esto pasa mucho en la matemagia, donde
necesitamos hacer cálculos matemáticos de que un número se multiplique por 8, se divida por 3 y al final el mago adivina el número, pero el proceso es tan complejo que deja de ser un número claro. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar nosotros es pensar qué es lo que queremos transmitir primero, cuál es el efecto que queremos comunicar al público, y una vez que tenemos claro cuál es ese efecto de magia, buscar el camino más claro para que el público lo pueda entender. Si el público no puede entender, no va a comprender la magia. Otro concepto que se desprende del de la claridad es que lo confuso no es magia. Si tu efecto es muy confuso, deja de tener ese impacto mágico que vamos a buscar impregnar en nuestros públicos. Sí, ya lo decía Dai Vernon, ¿no? Hay que evitar la confusión. Y es bueno ver cómo Darwin Ortiz, lo dice Juan Tamariz en el prólogo de la versión en español, de cómo él siempre está siempre hablando y contando sobre grandes magos como Slaidini, como René Laván y como Arturo D'Ascanio, entre otros, y hay un concepto de claridad que es la claridad de la fase expositiva, ¿no? que Ascanio también lo describió, ¿no? Que tiene que ser muy clara la situación inicial para que contraste lo más posible con la situación final. Y una cosa que dijiste también tan importante, que es que si vos no tenés claro lo que vas a hacer, ¿cómo lo puede entender el público, ¿no? Y tenés que analizar, entender, interpretar cuál es el efecto, luego entender cuál es el fenómeno, quién lo produce, cómo se produce, para que después eso se pueda interpretar, el espectador lo puede interpretar a la hora de ver el acto de magia y pueda entender. A veces hacemos un efecto y no sabemos las connotaciones que tiene, ¿no? Y como este libro, Darwin Ortiz es una persona que tiene una biblioteca magistral y es un lector, está lleno de pequeños ejemplos de juegos que uno puede ir al libro, puede verlo y entenderlo fácilmente, ¿no? Cómo ser más claro en la magia, ¿no? Exacto. Manu recién dijo la fase expositiva, que es otro de los conceptos que están en el libro y que nos parece importante el conversarlo acá también, ¿no? ¿Qué significa exactamente la fase expositiva? Lo que plantea Darwin Ortiz es que dentro de la claridad hay un concepto que es la convicción. Nosotros vamos a tener que convencer al público de que sucede el efecto de magia. Entonces, dentro de la convicción, una técnica es la fase expositiva, que yo veo que en general los magos la pasan por alto. Es como que van directamente y rápido al final del juego, sin exponer al principio cómo vienen dados los términos y las condiciones en un principio. ¿Qué significa esto? En palabras de Robert Houdin, él decía que si voy a transformar una naranja en una manzana, tengo que mostrar bien que al principio es una naranja, si no el público cuando vea una manzana no se dará cuenta que antes fue una naranja y no llega a comprender o a percibir este efecto de magia. No, pero aparte me encanta, lo que me gusta del libro es que está lleno de pequeñas citas. No, aparte de eso, está lleno de pequeñas claves. Él te da, por ejemplo, cómo ser más claro, ¿no? Y te da un montón de ejemplos de cómo ser más claro. Si tenés muchos elementos, bueno, a tratar de ver si podés acortar los elementos, o podés acomodarlos o introducirlos de diferente manera, o diferentes puntos que uno puede analizar y ver. No todos sirven todo el tiempo, algunos sirven, otros no. Habrá más que él no describe, que seguramente quedaron fuera, pero el que le interese cómo hacer más claro el efecto puede leer el capítulo de la claridad y puede ver ahí los pequeños trucos, ¿no? Hay más puntos que... Exactamente, tenemos un montón de puntos más. Hay un punto central también que viene en los primeros capítulos en cuanto a la claridad, que es el simplificarle el trabajo al público. El que nos enfoquemos nosotros en que nuestro público tenga que hacer lo menos posible y que lo que hagan sea algo muy fácil y muy simple, porque si le damos una indicación al público demasiado compleja, le complicamos la vida y hace que no se pueda enfocar en el efecto de magia. Entonces el efecto pierde fuerza también. Lo peor que hacen los magos, que a mí me encanta porque yo lo veo mucho en la magia para magos, y que después cuando lo hacen en público es terrible, porque dicen, bueno,
ahora sumá 25, después a 25 restale 3, después sumale 17, y eso no hay Dios que lo siga, ¿no? Lo peor que se le puede hacer al espectador es hacerlo pensar mucho y hacerlo recordar de manera, ¿cómo te puedo decir?, a lo bruto, ¿no? Porque la buena magia está llena de pequeños trucos para que el espectador no tenga que hacer esfuerzo al recordar, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama en el cine ganchos evocadores, ¿no? Y cuando el mago es muy neófito, él piensa que la gente es como el mago y tiene que recordar las cosas que el mago quiere, y para que la gente recuerde lo que vos querés, hay técnicas para eso, ¿no? Primero tenés que saber vos qué querés que el público recuerde, y luego hay técnicas para lograrlo, ¿no? Y si querés aprender de cómo hacer eso, hay que leer. Exactamente. Profundizar ahí, ¿no? Tal cual. Luego de la fase expositiva, en donde nosotros exponemos el comienzo para que cuando se produzca la magia haya un cambio entre la primera fase y la fase final, un contraste, en las palabras de Ascanio, habla de las condiciones. ¿Cómo pongo las condiciones en un efecto de magia, ¿no? ¿Cómo las pienso previamente? Las condiciones implicarían el que si voy a hacer la desaparición de una moneda, arremangarme, para que las condiciones sean más imposibles a que si lo hago con las mangas normales, sin que me haya previamente arremangado. Entonces, estas condiciones van a mejorar o empeorar un efecto de magia, y lo que tenemos que buscar nosotros es encontrar las condiciones para mejorarlo. Por lo tanto, lo primero es identificar cuáles son las condiciones importantes, y para esto nos tenemos que preguntar nosotros: ¿es importante que me arremangue en este efecto y en este contexto o no tanto? En general, los juicios más grandes que los espectadores tienen es en cartomagia, que o te la escondiste en la manga o tenés una carta igual a esa otra, o fuiste muy rápido de manos. No, o están marcadas. O están marcadas, exactamente. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros es, conociendo esto, derribar estos juicios que las personas en general tienen. El mostrar que no están marcadas, que cuando extraigan el naipe estemos mirando hacia otro lado, o que le entreguemos el mazo para que la persona misma saque la carta que quiere y se la guarde. Buscar formas para que las condiciones sean tan imposibles que no piensen ni que están marcadas, ni que hay un duplicado, o que se escondió de la mano. Y no solo eso, ¿no? Y no solo eso, sino que hay que hacerlo antes que se le ocurra, que es una muy buena... Saben que Darwin Ortiz tiene al final del libro unas leyes, y una de las leyes es generar las condiciones, hacerlas antes que se le ocurra al espectador. Un ejemplo de eso es una vez que yo estaba haciendo los pañuelos que cambian de color para unos internos en una cárcel de jóvenes, y mientras yo hacía el efecto había dos internos de otro pabellón al que íbamos a ir que estaban viendo el efecto, y cuando terminé de hacer el juego de los pañuelos que cambian de color, los pañuelos camaleones, el interno le dice al otro, yo estaba mirando, lo escuché y le leí los labios, lo que pasa es que se lo guarda en la manga lo saca. Entonces yo fui al otro pabellón y nomás empecé el show, lo primero que hice fue remangarme y hice el mismo juego. Y el tipo, el que era como el capo del pabellón, estaba así, y el otro le estaba diciendo, que te engañó, no lo es. Y ahí, claro, es una gran lección. Y eso, bueno, viene mucho a colación del estudio de Juan Tamariz de la vía mágica, ¿no? De tratar de anular. Y una cosa muy buena que dijiste, las condiciones, es que existen condiciones que son muy buenas para el público y otras que son muy buenas para los magos. Y generalmente las que son buenas para los magos no son buenas para el público. Por ejemplo, los magos nunca desconfían de que vos tenés una baraja marcada. Ellos no piensan eso. Entonces, siempre los reventás a los magos cuando le haces magia con baraja marcada. Pero el público piensa todo el tiempo que usas baraja marcada. Por eso hay que tomar las precauciones. Entonces al público no lo engañás con eso. Lo engañás con otras cosas, pero no con las condiciones para los magos. Entonces hay que ser consciente de lo que el público piensa, ¿no? Y lo que el público ve, y analizar eso, y luego buscar las condiciones que el público puede sentir que son la causa del efecto que hay. Exactamente. Luego, un tema central que trata es el significado en la magia, ¿no? Y el significado es un tema no demasiado explorado en general. Juan Tamariz y otro mago más exploró algo. Juan mucho exploró.
pero en general no veo muchos libros de magia que hablen sobre el significado. ¿Qué opinas vos al respecto en cuanto al significado de la magia? En realidad el libro que habla del significado, que es el libro que todos leímos, que se llama Magia y Presentación de Nehls, ahí donde habla la magia como significado, ¿no? Y está el famoso ejemplo del bocadillo, ¿no? Que dice, bueno, el mago hace aparecer algo, pero la gente en realidad sería mejor si la gente dice tengo hambre y vos le decís, bueno, no te preocupes, ahí aparece un sándwich y te comes el sándwich, ¿no? Exacto. Y entonces Nehls opina, dice, bueno, a la magia tiene que tener un significado, hay que darle un significado, y entonces Darwin Ortiz lo desarrolla, ¿no? ¿Cómo generar el significado? ¿Cuál es la fuente del significado? Si vos me preguntás, yo te puedo decir y analizar lo que dice Darwin Ortiz como fuente de significado, ¿no? Por ejemplo, él sabemos que es un experto en las trampas de juego, y entonces uno de los temas que toca para darle significado a la magia que hace es el azar, el manejo de las cartas, cómo hacer trampa, cómo ganar los juegos, o por ejemplo los timos, ¿no? Porque detrás del timo hay un secreto, hay un engaño que es muy atractivo para el público, y eso te puede dar un significado a la magia que estás haciendo, ¿no? O los poderes, por ejemplo, el mentalismo, ¿no? Tiene un significado terrible porque parece que va a ser algo verdadero, va a ser algo que puede ser, ¿no? Y se vuelve atractivo para la gente. O, bueno, hay mucho el surrealismo, el deseo, ¿no? El dinero, el sex appeal, como decía Fitzky, ¿no? El sex appeal, hablar un poco de sexo y no que es atractivo, pero bueno, puede tener el peligro de volverse vulgar. Y quizá el punto más importante que plantea Darwin Ortiz es el yo, ¿no? Porque las personas se interesan en lo que le pasa a otras personas, y cuando haces magia con la persona o con un elemento de la persona se vuelve interesante. Ahora, al final del capítulo, Darwin Ortiz dice una cosa que me tranquiliza en un punto a mí, porque cuando leí todo este capítulo, yo vengo de otra escuela, y Darwin Ortiz dice, bueno, en realidad la magia también tiene significado en sí mismo, no como tema del juego, porque también lo cita como tema, hablar de cuando empecé la magia o el primer juego que aprendí, no, me refiero a que los efectos tienen un significado en sí mismo, ¿no? Tienen esas emociones del misterio, ¿no? Y de cómo lo hizo, y eso es una emoción y es algo interesante en sí mismo, y creo que esa es con lo que me quedo del resumen, que la magia tiene inherentemente emociones y simbolismos, y que ese puede ser el tema, aunque no sea un tema hablado directamente, puede ser un tema que uno lo percibe en el inconsciente, ¿no? Como si fuese el subtexto, que él también lo dice, ¿no? De los juegos. Entonces pienso que el significado de la magia se le puede agregar externamente, que tiene que ver con tu sistema de creencias y tu mundo interior, pero que tiene que estar alineado con el simbolismo, con las emociones propias del efecto, ¿no? Es algo mucho más complejo de analizar, y que a veces es mejor hacer un juego y dejar que el juego hable por sí mismo, más que hablar uno mucho arriba del juego. Dicho esto, tenemos al gran maestro René Lavand, que utiliza el relato y la magia argumentada, y es una magia preciosa y es una magia increíble, pero creo que él tenía un conocimiento tan profundo que nunca entró en conflicto la vida externa con el efecto, con el fenómeno, con el simbolismo y con el mundo interior, ¿no? Que era toda una cosa que estaba como entrelazada. Exactamente. En el mentalismo hay una frase que tiene que ver con todo esto, que dice que el mentalismo se autodefine. No hace falta que yo esté explicando esto que voy a hacer ahora, tiene que ver con la telequinesis, sino que miro un lápiz y que se mueva, y ya está, y no preciso explicar mucho, se movió solo, entonces se autodefine, ¿no? En un punto. Otro tema central que toca el libro es si el público es tonto, si el público se fija en ciertas cosas o no. Y yo suelo escuchar muchas veces un comentario entre los magos en donde dicen: el público nunca entiende nada, es fácil engañarlo, o sea, con una herramienta simple lo podemos engañar. Darwin Ortiz plantea que no tenemos que dar por sentado que el público es tonto y que no se va a fijar en ciertas cosas. Y con respecto a este tema, quisiera que nos cuentes una anécdota en China y en Rusia que vos tenés con respecto al público tonto. Sí, primero decir... Se toma, ¿no? Sí, primero decir... yo creo que cuando el mago dice, es una cuestión de facilismo, ¿no? Una excusa para no mejorar o para no profundizar, cuando dice, no, el público no se fija en eso o no mira. El público mira
El público entiende lo que vos le estás mostrando, interpreta, saca conclusiones y está en vos escucharlas o no. Y por más de que uno quiera cubrir el sol con la mano, el sol está ahí. Entonces las conclusiones están ahí, el público saca sus conclusiones y de ahí le gusta o no le gusta. Claro. Entonces querer esconder eso debajo de la alfombra, ¿no? Como que no existe, es como es el leitmotiv de este libro, ¿no? Que es luchar contra la mediocridad en un punto. ¿Y esto cómo te das cuenta? Te das cuenta cuando vivís en otro país, que no hablas el idioma y entonces no tenés tanto recurso lingüístico ni distracción de la palabra y tenés que centrarte en lo que haces y ahí te das cuenta que la gente te ve todo. A mí me pasó en Rusia, que es muy difícil engañar al público cuando vos no tenés el recurso del habla y te das cuenta que tenés que refinar todas tus técnicas, cubrir todos los ángulos porque la gente ve lo que estás haciendo. Lo que pasa es que cuando vos lo haces en castellano con el recurso del habla, la gente se distrae un poco, lo ve también, no te lo dice, se ríe un poco y va por otro lado y después no te lo dice. Porque la gente, hay una regla que es fundamental para mí, que es que la gente nunca te dice lo que piensa. Porque es una cuestión de educación. Si vos ves algo, ¿quién sos vos para decirle al que está actuando? Se te vio todo. Tenés que ser muy desastre para que te Exacto. Entonces, y en China lo corroboré también con mi amigo Iñaki, ¿no? Que vive hace 3 años haciendo magia, 3 shows por día, ininterrumpidos por 3 años. Y me dice, la gente te ve todo. Y yo cuando aprendí chino me di cuenta que entre ellos hablaban diciendo, uy, mira, se le ve ahí, no se le ve ahí. Y se frustró en un momento y después dijo, no, tengo que mejorar, tengo que a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Entonces el público es muy inteligente y el público sabe y entiende. Y no hay que subestimarlo. Y hay que tratar de elevarnos nosotros para estar a la altura de ese público. Exactamente. Como siempre, ya estamos en el final del podcast. Se vuela el tiempo cuando uno charla de magia, de conceptos, de filosofías, de libros en este caso, y de conceptos que están en los libros. Por lo tanto, nos quedaron un montón de temas afuera, los tiempos muertos, el personaje, cómo armar el número, el público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo dramatizar el efecto? Exacto. La parte de las emociones también, la magia como fuente de entretenimiento, infinidad de temas que estaban en este libro y que los queremos también compartir con todos ustedes, ¿no? Así que esto fue todo por hoy. No se lo digas a nadie, un podcast donde pensamos parecido pero tenemos nuestras diferencias. Nahuel y Manuel. Nos vemos la próxima semana con la parte 2 de La buena magia de Darwin Núñez. Hasta pronto. Hasta luego.